Ya no, en verdad sí, supongamos que recién estamos empezando. Y la idea de este es, ¿va a ser un falso inicio también o vamos a empezar diciendo así, hola a todos? Bueno, si iba a ser un falso inicio ya es un poco tarde para que sea un falso inicio, ¿no? Pero No, podríamos decir hola a todos en esta especie de falso inicio que estamos teniendo. ya. Hola Bueno, a todos. hola a todos, yo soy Jorge Malpartida Yo soy Renato Matileón. y en esta especie de falso inicio también estamos dando inicio a una especie de falso episodio del Mal Menor, ¿no? Porque en este caso es otro spin-off de este podcast, ¿no? Claro. Es el mal menor, no se confundan, todo sigue bien, pero ahora vamos a hablar de libros. ¿Por qué? Porque... Y a veces de películas. Claro, porque es una forma de refugiarnos así del caos de nuestro país, ¿no? Así como tú dices, ¿no? Nos hemos refugiado en algún momento con el fútbol, de todo el caos de la política, ahora recurrimos a la literatura, claro, a la ficción. Lo que pasa es que la selección estaba bien, justo clasificamos al mundial, entonces era un buen refugio, ¿no? El país nos abrumaba y nos escondíamos cada 2 meses en el fútbol. Pero era nuestro opio, nuestro verdadero opio. El opio, sí. Pero ahora que la selección está terrible, o bueno, está por ahí más con un pie fuera que dentro del mundial, nos vamos a refugiar en la ficción, ¿no? Que además, yo siempre quise hacer un podcast de literatura, ¿no? Pero cuando hice mi podcast de cine, Ángel no quería hablar de libros, y luego cuando te convoqué a ti, querías hablar de política y de cosas importantes. No, yo no quería hablar de política, yo hubiera preferido en 2016 hablar de libros también, ¿no? Sí, y es más, yo cuando te convoqué dije, no, pero Jorge seguro prefiere pues hacer el quehacer periodístico, ¿no? Y hablar de la coyuntura y la actualidad. ¿Así? Y por eso te dije para hablar de política, sí. Son como esas parejas que en la primera cita se citan en un lugar que creen que les va a gustar al otro y los dos lo odian. Sí, algo así ha sido. Sin ir tan lejos, a ti no te gusta la pizza hawaiana y a mí tampoco es que me encante, pero siempre pedíamos pizza hawaiana cuando grabábamos en persona porque creíamos que al otro le gustaba. Yo pensé que a ti te gustaba, a mí no me gusta la pizza hawaiana. No, yo pedía porque creí que a ti te gustaba. Bueno, este podcast es una demostración de eso, ¿no? Hemos perdido 5 años. Hemos perdido 5 años. Podemos haber hablado de literatura de 5 años, ¿no? Ahorita ya tendríamos una masa de seguidores. Claro, una comunidad, ¿no? Podríamos presentarnos en ferias. Claro. Nos hubieran invitado a la FIL de Guadalajara, seguro. Claro, nosotros hubiéramos hecho la lista. Claro, sí. En un Google Drive, ¿no? Ahí lo poníamos. En un Google Docs, ¿no? Ahí estaba. Nos hubiéramos juntado en un parque, como cuando decimos el nombre del podcast. Claro. Ya bueno. Entonces, este spin-off es para recuperar el tiempo perdido. El tiempo perdido. Igual va a seguir saliendo el programa de política, creo. Aunque Jorge ya no te lo veo muy confundido. Pero la idea es que sí. Bueno, yo creo que es, como se dice, en comparación a cómo vaya, ¿no? Si el caos sigue creciendo, va a haber más capítulos de libros, ¿no? Si el caos disminuye, aumenta la política, ¿no? Porque es más o menos lo que pasa con el fútbol, ¿no? Se dieron cuenta que cuando el país se estaba destruyendo, empezamos a hablar de la Copa América, de los mundiales. Siempre ha coincidido eso. Si revisan la lista de episodios, es así. Está proporcional al caos, ¿no? Es así. Bueno, pero la idea es que este spin-off tampoco dure tanto, por lo menos mientras sea un spin-off. Quizá cuando se convierta en el programa principal sí podemos hacerlo. Ya. Está bien. Así que vamos empezando, ¿te parece? Con los libros, que además, para cerrar nomás la introducción, esto va a salir de vez en cuando. No sé si va a tener un día específico, estábamos pensando que quizá los jueves los viernes con de la vez seriedad, en cuando, ¿no? Sí, pero... Con la seriedad de siempre y con la periodicidad de siempre, ¿no? De vez en cuando es un buen elemento. Bueno, ¿con qué libro vamos a empezar? O sea, bueno, al final toda medición de tiempo es arbitraria, ¿no? Entonces, en la infinidad del espacio, decir una semana es lo mismo que decir de vez en cuando. Entonces... O sea, de internet, algo así. Sí, ya voy, bueno. ¿Tú quieres comentar primero? Habíamos dicho que cada quien tenía tres bueno, comencemos ya que ambos hemos leído este mismo libro, ¿no? El libro de Orlando. El de Orlando, que además es nuestro amigo, hay que hacer el disclaimer. Sí. Parece, ¿no?, que nos ha auspiciado, pero no, ambos hemos ido al mismo lugar a comprarlo. Creo que no sé si a la misma hora. Es un auspicio de afecto, ¿no? Y de... Claro. Ajá.
nosotros nos auto-auspiciamos, ¿no? Que es el nuevo libro de Orlando Maceira Guillén, que es El niño de la arboleda, ¿no? Que ambos lo hemos comprado por diferentes cuestiones afectivas, ¿no? Pero... ¿Así? ¿Cuál es esa cuestión? No sé, pues tú me dices que tu abuela bueno, tu infancia sí era en la arboleda. Claro, sí, ¿no? Pero para mí la arboleda es mi lugar favorito de Arequipa. Probablemente la arboleda es una especie de urbanización que hay debajo del Puente Fierro. Claro, si erupciona el Misti, no quiere, eres el único lugar que no quiere que... Sí, el resto de ahí, la catedral, mi colegio, claro. Hasta el bar, ¿no? Pero la arboleda que se conserva. Ya. Y bueno, ya no sé. ¿Y cuál es tu motivo afectivo para...? No, en mi caso yo sí... claro, hay un tema de amistad, no de admiración, pero a mí Orlando Maceira, que es un escritor arequipeño, para los que no lo conocen, a mí siempre ha representado como que mi descubrimiento de que la literatura podía ser gente que estaba viva, ¿no? Porque usualmente en el colegio te mostraban pues obras, ¿no? De escritores, no sé, de Jorge Luis Borges, ¿no? En el caso de peruanos, no sé, de Ciro Alegría, de Ribeiro, ¿no? Y en el caso mío, pues cuando yo lo descubro a Orlando, que no sé si es en el último año del colegio o creo que el primero de la universidad, yo descubro que, claro, puede haber escritores vivos, porque yo me acuerdo, no sé si se lo compré a él mismo, porque Orlando tiene la manía, o tenía la manía de ir a colegios a venderlo, o a universidades a vender sus libros, ¿no? Entonces sacó un libro que se llama Urgente, necesito un retazo de felicidad, ¿no? Que son sus primeros cuentos, ¿no? Más urbanos, más un poco desenfrenados, ¿no? Y yo le compré ese libro, ¿no? Entonces yo tengo en recuerdo haberle comprado esto a un escritor arequipeño vivo, ¿no? Y yo siempre he seguido su carrera de hecho, bueno, y Orlando, que creo que de vez en cuando se escucha, probablemente esta confesión le va a gustar. Tú también... Empezar a leer Orlando fue un descubrimiento para mí, porque yo desde pequeño leía mucho, me encantaba leer, me encantaba la literatura, pero nunca se me había pasado ni por acá la idea de ser escritor, de que yo podría algún momento escribir algo, ¿no? Hasta que una amiga de otro colegio llegó y me dijo, oye, han venido unos chicos a mi colegio con sus libros, ¿no? A vender sus libros, y yo, sí, ¿qué estos chicos? ¿Qué será, no? Y saca dos libros, uno era de Giovanni Barletti y otro era de Orlando Maceira, era La Prosperidad Reclusa, si no me equivoco. Y me los da y yo los leo, sobre todo el de Orlando, y de pronto digo, wow, se puede escribir, o sea, la gente acá, como dices tú, ¿no? De carne y huesos, que está en Arequipa, este chico es como yo, ¿no? Ha nacido, estudiante del lugar, o sea, yo conozco estos lugares, y recién se me ocurrió que quizá yo también podía tratar de escribir. Claro, porque si te das cuenta, o cómo se enseña la literatura en los colegios, generalmente es como que algo muy alejado, ¿no? De gente, claro, sí, un referente es Cervantes, ¿no? Que claro, era creado hace muchos siglos. Sí, o Shakespeare, ¿no? Claro, o en el caso peruano te hablan pues de Vargas Llosa, que es uno en 1.000.000, ¿no? Que desde pequeño se ha formado. Y ni siquiera, ¿no? Pues cuando te hablan, de los primeros escritores peruanos que te hablan es de Ricardo Palma, ¿no? Del Inca Garcilaso, de otra gente, ¿no? Claro, o no sé, en Arequipa de Mariano Melgar, ¿no? Claro, sí. No te dicen pues Reynoso, Vargas Llosa, no, te hablan pues... Claro, por ejemplo, Reynoso sí es una figura más cercana, ¿no? Porque él sí, por ejemplo, en Los Inocentes, sí retrata... cuestiones más cotidianas, más urbanas, ¿no? Y Maceira, Orlando, bebe mucho de él, ¿no? O sea, incluso en este libro que ya lo vamos a comentar para que lo lean, ¿no? Hace una referencia, pues, a Osvaldo Reynoso porque él ha sido muy cercano a este escritor, ¿no? Pero bueno, entonces, claro, en la literatura de Maceira se ve la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad de Arequipa. No es que él haga una cartografía de la Arequipa, de las costumbres, ¿no? Eso no hace, ¿no? Pero sí referencia a la ciudad, ¿no? Espacios que tú puedes reconocer, elementos cotidianos, ¿no? Es más, justo Juan Manuel Robles, que le hace el prólogo, menciona eso en el momento, ¿no? Que Orlando escapa un poco de ese gran tema que es peruano, que es el terrorismo, pero también escapa un poco de eso, de esos lugares comunes de tratar de ser muy costumbrista, de ser muy folclórico, por decirlo de alguna manera, de tratar de reflejar... No, Orlando se va más al día a día de la urbe, ¿no? De lo que es vivir en Arequipa y tener que tomar combi, que tener un trabajo de mierda, que estar padeciendo el tráfico, sin que esto sea el foco principal de sus narraciones, ¿no? Sus narraciones, el foco principal suelen ser más personales, íntimas, ¿no? Pero está presente eso. Bueno, entonces para un poco
ir aterrizando. Este nuevo libro son, si no me equivoco, bueno, son no sé, no he contado, son 20 y tantos relatos, si no me equivoco, ve contándolos tú, pero que tienen como, yo pienso, un elemento importante, los temas familiares, ¿no? O sea, el contacto o la convivencia con la familia, pero que esta convivencia no es una convivencia necesariamente alegre, ¿no? Pero a diferencia de otros libros que tiene Orlando Maceira, ¿no? Como Mi familia y otras miserias, tampoco es una convivencia infernal, ¿no? Sino es una manera de tratar de aceptar estas heridas que se tienen, ¿no? Que cualquier persona con sus personas tan cercanas como la familia, los papás, hermanos, ¿no? Existen heridas, pero en estos cuentos yo pienso que los ausculta, ¿no? Se empieza como que a revisar un poco estas heridas, no las escarba así como para hacer masoquismo, ¿no? Sino como para revisar estas heridas y entender un poco más ya el adulto que puedes llegar a ser, ¿no? Entonces, ese es y además, ¿no? A diferencia de otros libros de Orlando, sobre todo, perdón, sobre todo de los primeros, hay mucha más distancia irónica, ¿no? No hay esta cosa como Orlando escribía antes, pues, no con las tripas en la mano y con los puños en alto, ¿no? Sino hay un poco más de juego. Es Reynoso, como mencionas, pero también es Ribeiro, ¿no? Que tiene esta cosa como de verlo todo un poco de lejos, de no tomárselo tan en serio, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso, por ejemplo, aporta muchísimo. Claro, porque hay como esta... Ya no hay ese morbo por escarbar en lo más sucio de cada personaje, ¿no? O sea, ya no necesita sacar a relucir toda esas miserias, ¿no? Como en sus otros. Porque muestra esta infelicidad que puede haber en las familias, pero como una infelicidad que es natural, ¿no? O sea, que es parte de la vida eso, ¿no? O sea, que estos simulacros de familia o estos afectos que a veces son medios cojos, incompletos, o recuerdos familiares que a veces nos persiguen, es cierto, no pueden ser dolorosos, pueden habernos marcado, pero los terminas entendiendo como parte de, ¿no? Parte de lo que significa ser un ser humano, ¿no? Ser imperfecto, saber que tus padres pueden tener sus vicios, sus falencias, ¿no? Y en ese lado hay hasta cierto, que se puede decir, reconciliación, yo siento, ¿no? Una cierta reconciliación con esta familia que te ha tocado, ¿no? Con no esta vida que te ha tocado, ¿no? Yo no sé si a tanto, pero aprende a convivir, digamos, ¿no? O sea, cierta aceptación, no sé si reconciliación es la palabra. Claro. Bueno, pero claro, sí, además, ahora yendo ya un poco a lo literario, a mí me gusta mucho cómo, o sea, sin ser una novela, que además es una constante ya en los últimos libros de Orlando, que sin ser una novela se logra tener un libro muy orgánico, ¿no? Que además gana mucho por acumulación de cuentos, o sea, son 20, como dices, 26 cuentos, y probablemente si fueran menos o si fueran más, la experiencia cambiaría. Claro, y tienen, como tú dices, comparten atmósfera, comparten, no sé si cierta unidad temática, pero también cierto espíritu, ¿no? Incluso temporal, ¿no? Porque hace referencias a épocas entre 2018, 2019, claro. O sea, es como que previo a la pandemia, ¿no? Es un momento diferente de la vida. Y claro, hay cuentos que son muy buenos, hay cuentos menores, igual Orlando no baja de cierto piso de calidad, pero el mérito del libro es justo ese. Tú recién entiendes la calidad del libro, de Orlando como escritor, las palabras que puedan tener de halago algunos otros escritores hacia él, cuando lees todo el libro, ¿no? Cuando empiezas la acumulación y te das cuenta que hay un escritor debajo de esas letras, ¿no? Que hay todo un mundo más allá de la anécdota de que sí, que el hotel de Fujimori, o que más allá de la anécdota que te cuentan, ¿no? Claro, los militares que le tienden la cama a Fujimori, ¿no? Cuando los visita. Claro. Sí. Y pese a que tú haces esta referencia, ¿no? De que no hay un elemento de hablar de la coyuntura, digamos, política, ¿no? O de, digamos, la memoria relacionada a la violencia, ¿no? A la dictadura, ¿no? Sí hay referencias de ese tipo, por ejemplo, ¿no? O sea, el papá del narrador, ¿no? Que es una construcción, digamos, de Orlando, o sea, al final es una ficción también, ¿no? Es un militar, ¿no? Y como militar, tiene ciertos elementos, ¿no? De machismo, de autoritarismo, ¿no? Y no deja de ser un reflejo también de lo que se vivía en la época en la que era sido niño, adolescente, ¿no? Que es la época de Fujimori. Claro, y hay muchas referencias a eso, ¿no? Eso me gustó porque, por ejemplo,
es muy común que, sobre todo los autores que publican ya más tiempo, y traten como de incursionar en otros géneros, a ver si la gente les va mejor, le va bien con la gente, ¿no? O incluso a autores de mucho éxito, ¿no? Como, hiciste tu novela de, no sé, de aprendizaje, ahora toca una de conflicto con el padre, ahora toca una de un thriller, ¿no? Sí, o sea, tratan como de cierta variación. Pero a mí no me gustan esos autores. A mí me gustan los autores como Kafka, como Murakami o como Orlando, que están obsesionados con ciertos temas y que sería absurdo pedirles que escriban de otra cosa o de otro modo. Y sin embargo, Orlando logra incluir en sus historias temas muy actuales, muy modernos, si se quiere, sin salir de su registro y de sus obsesiones. Por ejemplo, este cuento donde él, de un niño que le da culpa y que se siente avergonzado porque su mamá es la que le enseña a jugar trompo o a hacer piques, ¿no? Claro. Y es como que la memoria del hombre que es ahora recuerda ese momento, ¿no? De niño, ¿no? Y tiene estos elementos de discusiones que se están llevando ahora, ¿no? En el presente, ¿no? En estos años, ¿no? Entonces sí. Claro, pero sin salir de su propia narración, ¿no? Claro, de su propia voz. En los diálogos tú sientes, ¿no? Que hay hay un narrador que se repite, ¿no? Porque claro, el personaje de estos cuentos es un Orlando, que también se apellida Maceira, pero claro, no es el mismo. O sea, el Orlando Maceira personaje. Claro, exacto, que es, no sé, a algunos no les gusta ese término, ¿no? De autoficción o de ficción de uno mismo, ¿no? Pero al final es una construcción, ¿no? Una construcción literaria, ¿no? Pero que ese personaje que se llama igual que el autor, tiene una coherencia, ¿no? A lo largo de los cuentos, ya sea que sea un recuerdo de niño, ya sea un recuerdo presente, ¿no? Y tú lo ves sobre todo en los diálogos, ¿no? Por ejemplo, la relación que tiene con su madre, la relación que tiene con su hermano, la relación que tiene con su papá, ¿no? Y con, por ejemplo, con amores del pasado, ¿no? Entonces todo eso lo va construyendo a lo largo de los cuentos, ¿no? Y esa coherencia yo pienso que la ha ido logrando con años de madurez, ¿no? De escritor, ¿no? Y eso es por eso. Y con oficio, sobre todo, ¿no? Claro, eso lo hace un libro recomendable. Entonces, bueno, para ya ir cerrando, entonces El Niño de la Arboleda, que lo ha sacado Peso Pluma, que es una editorial independiente que... Lo bacán de esta serie donde ha salido es que es una serie, digamos, donde salen autores sudamericanos, ¿no? Por ejemplo, tipo si no me equivoco, claro, Mariana Enríquez de Argentina, ¿no? Que es una de las top ahora. Marina Perezagua, Margarita García Roballo, que es una colombiana también, Gabriela Wiener, ¿no? Entonces es una serie de literatura sudamericana donde hay autores, digamos, contemporáneos que están haciendo cosas así bien interesantes, y entre ellas está Orlando, que a mí me da gusto que esté en una editorial así. Sí, a mí también me parece muy paja, porque además Orlando merece muchos más lectores, y porque lo que yo insisto para cerrar en esa idea, ¿no? O sea, lean Orlando, porque leer un cuento de Orlando te va a hacer pensar, sí, es un buen escritor, pero solo cuando lees muchos cuentos de Orlando y te das cuenta de lo que hay entre esos cuentos, te das cuenta realmente de qué tan buen escritor es Orlando y cuántos más lectores merecería tener. Claro. Entonces, sí, es una buena puerta de entrada a este libro, ¿no? Para alguien que no ha leído nada de él, ¿no? Porque es bien orgánico, es un escritor maduro, ¿no? Sí. Ahí estamos. Bueno, no sé, ¿hay algo más que quieras recomendar? ¿Algún otro libro? Bueno, yo esta semana he estado, porque también, claro, o sea, ahora todo ha sido muy coyuntural y se ha unido a las estrellas, y claro, Jorge y yo hemos leído el mismo libro por la feria a la que hemos ido, ¿no? Pero generalmente esto va a ser tipo, ay, sí, yo he leído esto, ay, yo no, y Jorge de ahí me va a responder lo mismo. Y bueno, y yo esta semana he estado como con un poco de tiempo libre y he leído además del libro de Orlando, he leído a Banana Yoshimoto, que es una escritora japonesa que ya tiene sus años, lo que leí es su primera novela, que se llama Kitchen, que curiosamente vienen dos novelas, Kitchen y Moonlight Sonata, si no me equivoco, ese es el segundo libro. Y bueno, no es el nombre original, que creo que es lo que Jorge se está preguntando. Ella no se llama Banana Yoshimoto. Claro, eso es lo que te quería preguntar. Porque así, ¿cuántos japoneses le ponen a su hija Banana, no? No, es un seudónimo. Porque ella se le puso por la flor del banano, que le gusta mucho. Yo creo que en mi vida he visto una flor de un banano. Pero... Si quieres googleo cómo es una flor de un banano. Y la ponemos en postproducción. Ya bueno, la novela va sobre una chica
de unos 20 años, que está todavía yendo a la universidad, que vivía con su abuela en una casa, en un edificio, en un departamento muy, muy grande, y al morir la abuela ella siente la casa dolorosamente vacía y se refugia en la cocina. Y empieza a obsesionarse un poco, no solo con su cocina, sino con las cocinas de todas las gentes. Y descubre que el mejor lugar para dormir es al lado del refrigerador, ¿no? Y bueno, de ahí la historia transcurre, pasan más cosas, se acerca un amigo de ella a la casa y la ve tan sola, tan desastrosa, que le invita a vivir en su casa y cosas así, ¿no? Y por ejemplo, ¿esa decisión de meterse a vivir en la cocina tiene algún elemento mágico, fantástico, o es así como que un impulso básicamente que viene naturalmente en ella y ya tú te lo crees por lo bien escrito que está la obra? No hay tiene algún elemento. No tiene ningún elemento sobrenatural. La novela es completamente realista y sí, o sea, tú te lo crees porque, bueno, pues no, la gente cuando está deprimida, cuando está atravesando trances muy dolorosos, a veces actúa de forma irracional, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, tiene sentido que la casa le parezca grande, dolorosa y se esconde en la cocina, ¿no? Claro. Bueno, sí, es verosímil. Al menos yo sí compraría una historia así, ¿no? Yo podría entenderlo, ¿no? Sí, y es baja porque tiene esta... Lo que sí me molestó un poco, quizá debe ser un tema de la edición, aunque me sorprende viniendo porque es Tusquets, la misma editorial de Murakami, que la traducción se notaba que chirreaba un poco, ¿no? O sea, tú te das cuenta que había ciertas reiteraciones, pero sin embargo, ¿no? Y cosas de ese tipo que... Pero ella escribe originalmente en japonés, ¿o ella escribe en japonés, sí. Ya. Me dices que eran 2 novelas, esa y tiene, que es un díptico o... Sí, lo que pasa es que por algún motivo las juntan casi siempre en todas las ediciones, que es esa y Moonlight. Voy a hacer una pausa y lo pongo en edición. Moonlight Sonata, creo que es. A ver, Banana Yoshimoto. Moonlight Shadow. Ya. Entonces, es esa y Moonlight Shadow, que es básicamente sobre una chica que también ha perdido a su enamorado en un accidente de tránsito y sale a correr todas las mañanas, ¿no? Y básicamente eso. Es ese típica novela que me gusta a mí, muy japonesa además, donde pareciera que no pasan grandes cosas, ¿no? Donde la acción transcurre dentro de los personajes, donde hay escenas muy cotidianas. Y bueno, esto en específico, ¿no? Que es kitsch. La comida es muy importante en ambas novelas. El té, la comida como vínculo social, que además es algo que vemos en los animes, por ejemplo, ¿no? En Ghibli se me ocurre, o en el mismo Koto Shinkai. Y bueno, ambas novelas son sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre el avanzar en el duelo, ¿no? Con estas palabras, oraciones muy cortas, que parece que no dicen mucho, pero donde en verdad por debajo están pasando un montón de cosas. Y en cuanto al estilo, no sé, ¿tú qué te llama la atención de cómo escribe ella o por qué sientes que resalta de otros autores que has leído, digamos, japoneses, ¿no? Porque tú has mencionado a Murakami, por ejemplo, ¿no? ¿Tú qué crees que la puede diferenciar de como autora contemporánea ella? Bueno, para empezar, la voz femenina, ¿no? Sus historias hasta donde sé casi siempre son en primera persona y protagonizadas por una mujer. Y segundo, claro, no es tan experimental como Murakami en muchos sentidos. Murakami yo siento que está a otro nivel. Esta es una autora un poco menor, pero sin desmerecerla por completo, ¿no? O sea, se nota que no tiene ambiciones de hacer o sea, no quiere ser un Kafka en la otra orilla, un hombre que da vuelta al mundo, un pájaro que da vuelta al mundo, no. Es una literatura muy pequeña, que incluso más que Murakami se fija mucho en los detalles, en las pequeñas cosas. O sea, Kitchen viene, y en la comida, por ejemplo, la novela está llena de descripciones de pequeñas cositas, de ella haciendo jugo, de las losetas, del tráfico. Y siento también que es mucho más visual que Murakami. Tiene mucho juego con descripción de luces, de colores, de cosas de ese tipo. Justo tenía un fragmento que subrayé para leerlo acá en el podcast, porque me pareció que era un gran ejemplo de qué tipo de novela es, por si la gente se anima a buscarla y a leerla. No es un fragmento muy cortito, lo prometo. Yuichi
Contento, cogí unos pomelos de la nevera y sacó la licuadora de la caja. Yo cocía el ramen mientras oía el ruido estrepituoso de la licuadora, haciendo los dos zumos, en la cocina de madrugada. Podría pensarse que era algo extraordinario, pero también podría pensarse que era algo sin importancia, y que era un milagro, y también que era algo natural. Sea como sea, guardo en mi corazón una emoción suave que desaparece cuando se expresa con palabras. El futuro es largo. En las noches y mañanas que irán sucediéndose, alguna vez quizá este momento se convierta en un sueño. Claro, ese es, o sea, y la escena está haciendo jugo con su amigo en la cocina, ¿no? Hay esa capacidad de encontrar belleza en eso, ¿no? En un acto tan cotidiano como hacer un jugo, ¿no? Sí, pues. Entonces, bueno, ya para quienes quieran, ya saben, es Kitchen de Banana Yoshimoto. Está bien fácil de encontrar. Yo le he dado una ojeada rápida. Está en casi todas las librerías de Lima. Acá, chévere. Bueno, ya que tú has hablado de un libro que yo no he leído, yo voy a hablar de otro libro que tú tampoco has leído para que no crean que nos ponemos de acuerdo. No. Pero lo más gracioso es que este libro ya lo había recomendado en un capítulo del Mal Menor, pero que no se grabó. Salió. ¿No? Sí. Que se grabó mal. Sí, se grabó mal, que es el Corazón de los Diablos, que es un libro, digamos, escrito a cuatro manos, ¿no? De Javier Rivera y Patricio García, ¿no? Editado por Aleteia, ¿no? Que también es un libro de relatos. Otro autor arequipeño. De autores de Arequipa. Y lo interesante es que su subtítulo es Bitácora de 1994, ¿no? Incluso tiene el arte, ¿no? De un cassette, ¿no? Y en este libro lo que se tiene son como que los ritos de adolescentes, o sea, son varias historias sobre ritos de adolescentes, ¿no? De colegiales. ¿Son cuentos, ¿no? ¿O es una novela? ¿O es así una cosa de cuento y novela? Son varios relatos, o sea, independientes entre sí, ¿no? Y son escritos por estos dos autores, ¿no? Lo interesante es que, digamos, ninguno de los cuentos sabe quién escribe qué libro, qué cuento, ¿no? O sea, si Javier Rivera o Patricio García lo ha escrito, no se sabe quién ha escrito. Bueno, imagino que ambos habrán metido mano en todo, ¿no? También. Claro. O también tú puedes intuir, porque hay algunos estilos que tú vas identificando, ¿no? Si más o menos puedes estar, digamos, naturalizado con la literatura de Javier Rivera, ¿no? Que es un poeta. ¿No? Poeta, entonces, muy bueno. Más o menos puedes identificar. Y hay algunos personajes en común, una narración en común, o son cuentos muy individuales. No, sí, se nota que funcionan en un mismo universo. Incluso ellos comienzan el libro diciendo que no es un anecdotario, o sea, como tratando de decir que no son cosas que han sucedido, aunque se entiende que hay un elemento de recuerdos ahí, ¿no? De utilizar la memoria para crear, ¿no? Literatura, ¿no? Bueno, al final recordar es ficcionar, ¿no? Cuando está narrando, cuando recuerda está creando una ficción. Y si lo quieren resumir rápidamente, estos relatos narran un montón de como que aventuras o ritos de adolescentes y de colegiales en la Arequipa de los 90, ¿no? Del año de 1994, ¿no? Y son, por ejemplo, del Colegio San José, que van a visitar a las chicas. El año en que yo nací. Claro, el año que Renato nació, estos chicos estaban saliendo del colegio. Y lo interesante es por eso que es un retrato de cómo era la vida en esa época, ¿no? Sí tiene ese elemento como más, no podemos decir costumbrista, pero sí de tratar de reflejar una época, ¿no? De la vida con Walkmans, ¿no? Costumbrista moderno, ¿no? Costumbrista pop. Exacto, sí, pues, exacto. No vas a encontrar ahí escenas en la picantería, gente arando la tierra, cosas así, ¿no? Sino, claro, más un costumbrista moderno, ¿no? Pero más allá de eso, es mostrar estos ritos de adolescencia, ¿no? Que muchas veces hemos visto en películas, en otro tipo de libros, ¿no? Pero desde la perspectiva de personas que se han criado en una ciudad como Arequipa, ¿no? Y te muestra eso, ¿no? Pero va más allá de eso, porque no es solo para la gente, digamos, que conozca los elementos o las referencias de Arequipa, ¿no? Porque hay esa especie de nostalgia. No se limita a la nostalgia. Claro, o sea, hay esa nostalgia, pero también está nutrida por un poco los descubrimientos que pueden tener en la adolescencia, el descubrimiento de la maldad, de los pequeños escarceos, digamos, amorosos, sexuales, ¿no? Y por ese lado va este libro, ¿no? Entonces me ha sorprendido gratamente, ¿no? Encontrar que, por ejemplo, Javier Rivera incursiona así en la narrativa y que lo haga tan bien. No te digo que
me sorprende que escriba bien, sino que en la narrativa le vaya tan bien como también él escribe de poesía, ¿no? Y en el caso de Patricio García, que él es más un artista gráfico, ¿no? Se dedica más a las artes, ¿no? Visuales, ¿no? También se nota que hay ahí una pluma, ¿no? Un influjo, ¿no? Narrativo, ¿no? ¿Y qué paja más escrito a cuatro manos? Por lo menos a mí no se me ocurre que se haya hecho últimamente algo así en Arequipa. Yo siempre quería escribir un libro a 4, 6, a 15 manos, pero... Como los guiones de las películas, ¿no? Sí, claro, por eso. Yo siento que hay mucha romantización en esto de que del autor y que en el cine, si bien es cierto hay cine de autor, incluso el cine de autor a veces varias personas meten mano al guión y nadie lo ve como un sacrilegio, ¿no? Fuera de eso, ¿y cuál dirías tú? A ver, te voy a hacer la misma pregunta complejísima que me hiciste a mí. ¿Cuál dirías tú que es en su prosa, ¿no? Su mayor distintivo y lo que lo hace así único y especial? O sea, yo qué te podría decir, a ver, sobre... No es que la prosa tenga, digamos, un trabajo en el lenguaje necesariamente así, no sé, poético Yo pienso que lo valioso es que estos rituales adolescentes que son tan comunes, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, hacen una carrera, a empezar a manejar el carro a toda velocidad en algún momento, no solo son anécdotas, no son solo que esto le pasó una vez a un amigo cuando era joven, ¿no? Sino como que hay un símbolo de el paso a la adultez o de darte cuenta de que no siempre que la vida juvenil no es tan simple, ¿no? Entonces hay estos elementos que hacen que estas historias no solo sean una anécdota que te cuenta alguien, ¿no? Hay algo más ahí digamos, enlazado que los vuelve ya una historia, ¿no? Una ficción como que cerrando el círculo, ¿no? Y además yo pienso que hay como una intención de recuperar, o como una segunda oportunidad, ¿no? De recuperar, digamos, momentos que probablemente hayan ocurrido para estos escritores, ¿no? Pero que a través de la literatura tú puedes darles un final diferente, otra interpretación, o incluso recrearlos de otra manera, ¿no? Hay, por ejemplo, un episodio si no me equivoco, de fútbol, que ellos están jugando la semifinal, ¿no? O sea, que sí, la final, ya no me acuerdo, pero el cuento se llama... Era un partido muy importante. Sí, de los torneos, ¿no? Entre colegios que se hacen acá, ¿no? Creo que es el ADECOA, que es de los colegios católicos, ¿no? Porque San José creo que juega el ADECOA, ¿no? Entonces, ahí tú ves una intención de darle épica a un momento que probablemente sea algo muy normal como un partido, ¿no? Pero dentro pero lo que decía, pues, no, recordar es ficcionalizar, claro, y en el recuerdo debe estar maximizado, pues, todo por el paso del tiempo, por... Ese hecho, ¿no? De que, pucha, yo jugué la semifinal de tal torneo, ¿no? O que casi pudimos haber ganado ese partido, se vuelve al volcarlo a la literatura en un momento épico, un momento de reflexión, ¿no? De qué significó ese partido en ese momento para la vida de las personas más adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de intenciones yo siento que hay, ¿no? Una necesidad de no saber dar cuenta, sino recuperar los recuerdos y darles una segunda oportunidad y en la literatura ya lograr otra cosa, ¿no? Eso, espero responda tu pregunta. Sí. Bueno, y creo que hay un tercer libro que habías mencionado para hoy. Sí, no, simplemente antes de cerrar, no sé, este libro existe en librerías, no sé si en Lima, en Arequipa sí también lo encuentran, ¿no? Lo saca Aretella. Y lo bacán es que también tiene ilustraciones, ¿no? Por ejemplo, qué chévere. Y así. Claro, y estas son hechas también por Patricio García. Porque, ¿no? Y yo ahora que fui al Independiente, que bueno, ya acabó, pero cuando fui al Independiente lo busqué, porque yo además, yo creo que una buena forma, porque todo el mundo cuando me dice, sí, tus amigos, ¿no? Tú tienes amigos escritores, yo sí, y yo creo que la mejor forma de demostrar tu cariño y tu aprecio a un amigo escritor es comprar su libro, no pedirle que lo regales, sino que darle dinero en sus bolsillos. Entonces, a ver si le va a servir ese dinero, ¿no? Por ejemplo, a Vargas Llosa no, pues no, sí. Ajá. Claro. Pero no lo encontré, sí. Claro. Pero si se puede, hay que buscarlo en las librerías, lo pondremos en los comentarios, no sé. Por último, Pesiduri, que es de un cuento que también está ahí, por ejemplo, ¿no? Para cerrar esa idea,
luego de leer este cuento que se llama Lo que aprendimos al paso, no vas a volver a ver un helado igualito, ¿no? Un helado así como ¿no? Porque te hace, al menos por lo que hacen los chicos en este cuento con los helados, sientes que ya no es tan inocente comer un helado, ¿no? Bueno, eso. Y hemos recomendado un libro que ambos hemos leído, un libro que el otro no ha leído. Voy a recomendar un libro que tú me has prestado. Ya. Que ambos hemos leído, porque bueno, que es ¿no? De María José. ¿Qué tengo de malo, no? Que tú me lo has prestado, la última vez que te he visto lo saqué de tu librero. Y bueno, como yo hablaba... Pero con mi permiso, ¿no? Yo no... Claro, sí me lo has prestado, ¿no? Es que yo sí tengo varios libros que he sacado del librero de algún amigo, pero ellos todavía no lo saben. Bueno, yo sí te lo voy a devolver, ¿no? En algún momento. No, sí te lo voy a devolver. Pero ya que yo he hablado en el anterior segmento, a ver, ¿qué nos puedes decir tú de este libro que ha estado más tiempo contigo que conmigo, ¿no? Nada, que es un... Bueno, majo para empezar, María José Caro, que no la conozco personalmente, pero me parece una de las escritoras jóvenes y escritoras en general peruanas más interesantes que hay, que escriben y que están productivas hoy en día, justamente por su voz, ¿no? Ya de este programa no me habrán podido darse cuenta que a mí las historias de los libros no me importan mucho, ¿no? A mí me importa más, yo le pido más a la literatura o una voz o una reflexión o si se quiere, ¿no? Una parafernalia técnica, ¿no? En el caso de María José, al igual que de Orlando, me parece que tiene una voz muy potente, que transmite mucho, que genera una atmósfera muy, muy, muy tangible, ¿no? Muy palpable, y que habla, bueno, el libro habla del paso, ¿no? de la niñez a la adolescencia, ¿no? De lo difícil, lo complejo, lo doloroso que puede ser hacerse mayor. Uh-huh. Y que lo interesante es un libro de cuentos, pero que son cuentos protagonizados a lo largo de una serie de tiempo por el mismo personaje, ¿no? Claro, la misma narradora, o el personaje narrador, ¿no? Que es Macarena, que desde que es niña hasta que se vuelve ya una adolescente, ¿no? Y se repite el personaje de su hermano, de su mamá, de su y que padre, además, ¿no? También es la protagonista de su novela. Claro, que es ¿cómo se llama? Perro de ojos negros, ¿no? Perro de ojos negros. Sí, ¿no? Sí. Estaba leyendo otra parte, ¿no? Perro de ojos negros, ¿no? Claro, porque este libro de cuentos, que son 10 cuentos, es protagonizado por Macarena, y también Perro de ojos negros también lo protagoniza Macarena, ¿no? Claro, por ejemplo, y ese libro sí podría haber sido una novela, ¿no? O sea, funcionan como cuentos, pero también es una sola historia al final. Claro, son lo que se llama pues una novela fragmentada o una novela hecha de cuentos, algo así, ¿no? Porque claro, no tiene, digamos, la estructura o los elementos de una novela, pero sí tiene algunos elementos que no hace que tampoco solo sea un conjunto de cuentos, ¿no? Uh-huh. Más allá de la temática en común, ¿no? Más o menos como en el libro de Orlando que hemos recomendado, que sí hay una atmósfera común, algo así, pero igual cada relato es independiente. En como que funcionan dentro de un universo, pero tienen una finalidad de mostrar el paso del tiempo en un mismo personaje, ¿no? Por ejemplo, lo bacán de este libro es que el primer relato comienza, ¿no? Con esta niña, pero con el inicio del conflicto, digamos, en la vida familiar, ¿no? Que es el papá que llega alcoholizado la noche de Navidad, de Año Nuevo, creo de Navidad. De Año Nuevo. ¿De Año Nuevo? Y ese que marca el inicio de, digamos, la separación de los padres, ¿no? O sea, la ausencia del padre que se ve luego a lo largo de los diferentes cuentos. Ese elemento, ¿no? Es una niña que sus papás no están juntos, no se han divorciado, ¿no? Y está con su mamá, con su hermano, ¿no? Entonces, desde el inicio del primer cuento ya tú ves, ¿no? Cómo se va rompiendo esos esquemas familiares, ¿no? Y tú la ves crecer a la niña, ¿no? Se siente la diferencia, o sea, se siente que es el mismo personaje, que es la misma niña, que hay cierta visión del mundo, cierta sensibilidad que se mantiene, pero sientes tú, claro, hay un cuento, no me acuerdo cuál ahorita, en el que empieza a salir con un chico o algo así, que se le sienten los granos, un poco más la adolescencia ahí jodida en medio, ¿no? Creo que eso es en la novela, pero porque yo ahora
yo tengo una, O sea, una no, memoria más cuando cercana. cuando digo que se le sienten los granos, ya. no me refiero a que le salgan los granos, ¿no? Sino que tú le sientes No, tan claro. adolescente que poco más si le sientes Claro, los granos, la voz. que toma vida, claro. Incluso hay un cuento en el que, por ejemplo, relata el hecho de ser una niñita sin poder hacer amigos en el colegio, ¿no? En la primaria, ese ¿no? cuento es precioso. Charcos, ¿no? Que es el donde... Bueno, ya, Charcos. Incluso ves a su antagonista, que es estas niñas pues las populares, ¿no? Pero las refleja de una manera que no es una caricatura, ¿no? O un cliché, ¿no? De la chica popular, ¿no? Pero lo retrata de una manera como lo podría retratar una niña de esa época o el recuerdo de alguien que ha vivido ese momento a esa edad, ¿no? Entonces eso yo creo que es lo bacán de este libro, ¿no? Que tú ves cómo va tomándose forma, ¿no? Se va construyendo esta chica, ¿no? De ser una niña hasta adolescente, pero de a pocos, ¿no? Y cada momento de su vida, cada interacción con su hermano, con su mamá, con un enamorado, con sus amigas, ¿no? Por ejemplo, hay un ritual del hecho de terminar una amistad también, ¿no? O sea, claro. Así como terminas con un enamorado, terminas también con una amistad. Y si no me equivoco, ese cuento que sucede en un balneario, ¿no? Farallones, creo que es. Bueno, y que sucede en un balneario, que hay eso, ¿no? El romper una amistad, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos que son como que la formación de un ser humano, tú lo ves en un personaje literario, ¿no? Sí, y sobre todo me gusta que como los buenos libros no se quedan en el momento Kodak, ¿no? En, ay, qué bonito es crecer y hacerse grande, no, sino que te transmite el lado B, ¿no? Lo difícil que es crecer, lo complicado que es encontrar tu lugar, encajar, aceptarte a ti mismo y todas esas cosas, ¿no? Claro, sí. Claro, y no es, por ejemplo, un libro de... No es de autoayuda o superación. Claro, una novela adolescente como esas que te hacen leer en el colegio, ¿no? De Cuauhtémoc, ¿cómo es? Cuauhtémoc... Iba a ser Cuauhtémoc Blanco, pero ese es un futbolista, ¿no? Sí, Sánchez creo que es. Cuauhtémoc Sánchez. Bueno, pero podría ser Cuauhtémoc Blanco, da igual. Sería gracioso que él escribiera, ¿no? Libros de autoayuda. De autoayuda, ¿no? Tendría más sentido. Sí, es Farallones el cuento que te estoy diciendo. Pero bueno, y sí, no sé, ella luego de este libro saca la novela y no sé si ha sacado luego otra publicación, pero esos dos libros son fáciles de encontrar, ¿no? Tanto como la novela son publicados por Alfaguara, ¿no? Entonces, sí, están en todas las librerías, sí. Ajá, claro. No sé, algo más que quieras mencionar de lo que hemos comentado. No, solo, o sea, sobre este libro o sobre todos los libros que hemos hablado. No, en general, en tu vida, ¿no? No, bueno, sobre el libro, ¿no? Ya que tienes una memoria pasada de ese libro, porque yo lo acabo de leer hace Claro, poco. yo justo eso es lo que tú me hablabas de cuentos específicos, pero yo sí lo tengo como si fuera una novela todo mezclado, ¿no? Y recuerdo mucho más. Además, yo tengo esta frase de Bryce, ¿no? De que uno tiene que leer y no importa lo que uno se olvida, pero al final quedan las sensaciones, las partes importantes de la novela. Es lo que me pasó con el anterior libro que estaba recomendando, el de Rivera, que yo tengo la sensación de que lo he disfrutado mucho. La primera vez que lo recomendé tenía mucha más memoria de los cuentos. Ahora ya me olvido un poco. Pero al final los buenos libros quedan lo importante, ¿no? Que son las sensaciones, las ideas, la emoción de la lectura. Por algo los estamos recomendando. Sí. Bueno, entonces este ha sido el primer episodio. No va a ser así siempre porque no siempre va a coincidir. Probablemente sea más común que yo haya leído un libro que Jorge no y que Jorge ha leído algo que yo no. Claro. Y nada, solo... Bueno, yo que estoy haciendo entrevistas, ojalá alguna vez Javier o Orlando o María José quieran estar por acá. Banana Yoshimoto no creo, pero... ¿No? Entrevistas en japonés, pues. Sí, mal traducida como su novela. Claro, lo que creo que no salió en el anterior capítulo, que no se grabó, que se grabó mal, era que yo hacía mención a que te estabas haciendo entrevistas con mayor frecuencia, ¿no? Que en esa época estaba la entrevista a Mamá Culpable, o sea, sobre la vuelta a las aulas. Luego, en esa vez que lo mencioné, me acordaba el nombre de la directora de cine, que ahora ya no me acuerdo su nombre, pero es una directora de Nazaret pequeña,
claro, que ha hecho la película Revolución, ¿no? Que se estrenó en el Festival de Cine de Lima, ¿no? Y que es bien bacán esa charla porque te cuenta un poco cómo ella, siendo tan joven, toma en serio la producción de cine, ¿no? La creación de hacer una película y busca pues las formas de financiamiento de hacer una película de verdad, ¿no? Con la calidad que se requiere, ¿no? No Claro. Simplemente hacer un corto universitario, ¿no? Sino un largometraje. Y no se deja amedrentar por el hecho de que ella empezó a grabar creo que a los 18, 19 años. Claro, entonces, no sé si esa película se estuvo en el Festival de Cine de Lima, pero no sé si va a estar en otros circuitos o Sí, en la yo creo que cartelera comercial. me imagino que están buscando distribución. Claro. Entonces está esa entrevista, y has hecho una más, creo, ahora, ¿no? Claro, voy a hablar con Julia Barrea para comentar cosas sobre lo de la FIL de Guadalajara, ¿no? Yeah. Entonces, ves, Renato está utilizando de manera muy productiva su tiempo, está leyendo, está entrevistando a la gente. Su mamá estaría orgullosa de Justo eso Renato. te iba a decir, mi madre, que creo que ya no ve el podcast, estaría feliz. O qué quería que hagas tu mamá, que seas ingeniero. O preocupada, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no está estudiando ingeniería, Renato? Sí. No, yo creo que quería que sea abogado o psicólogo. ¿Ah, sí? Le fallé en ambas cosas. En fin, bueno, y para cerrar, solamente recomendar una película muy, muy cortito, porque ya estamos volando en tiempo, que es Lake Mungo, que es un falso documental, que parece un documental de verdad, sobre una chica que desaparece en un lago y luego su hermano y su mamá le empiezan a ver en fotos, así en imágenes borrosas, ¿no? Pero la película es muy modesta, se nota que ha sido hecha no se nota que ha sido hecha con muy poco presupuesto, al menos que tengas ojo para esas cosas. Pero sí, nunca se va a grandes efectos especiales, a cosas complejísimas, no se queda aterrizada, y en verdad parece un documental que podrías tú ver mañana en, no sé, en History Channel sin darte cuenta, ¿no? ¿Y dónde la pueden ver? ¿O es recién estrenada? No, la película es del 2008, le fue terrible y se ha vuelto popular últimamente. Estuvo en Netflix mucho tiempo, ya la sacaron, así que no puedo ayudar. Y a nadie le importó que estuvo en Netflix, ¿verdad? No, yo puedo recomendarles que la vean. Ya de ahí, como ustedes búsquense la vida. Claro, ya ven cómo encontrarla, ¿no? Es fácil, no googleas, ¿no? O le escribes. O sea, todo quieren de mí, ya les digo qué ver, encima quieren que les diga dónde y no. Pero, ustedes recomienden más películas si quieren, o ustedes. Sí. Sí. No, si quieren también que hablemos de hablemos de algún libro, nos dicen, ¿no? Si nos pueden facilitar el link o algo, ya, o si no. No, el libro nomás, Jorge, no tienen por qué decirnos dónde encontrarlo, ¿no? El libro, pero ¿por qué? Tú desde que sientes esa autonomía, ¿no? Pero si me pueden facilitar un poco las cosas, normal, pues. Pero bueno. Y no se olviden que estamos en Spotify, en Evox, en YouTube y en muchas otras plataformas, ¿no? Sí, en Apple Podcasts, en Facebook. Y en algún momento saldremos de la cabaña esta, ¿no? En la que nos hemos metido, nos hemos refugiado y veremos nuevamente, pues, ese mundo, ese caos político que está ahí, ¿no? Pero por el momento podemos quedarnos leyendo así al lado del fueguito. Sí. En fin, bueno, ojalá les haya gustado este spin-off y aunque no les haya gustado, vamos a seguir sacando más. Está bien. Está bien. Chau.